Señor Quindelán, ¿cuál es el objetivo de este ciclo de conferencias? Bueno, el objetivo es recordar la España de Franco y las 4 décadas de reconstrucción nacional que se llevaron a cabo bajo su mandato. ¿Y la organización de quién corre cuenta? La organización corre a cargo de 4 amigos, ajenos a la política, pero aficionados a la historia, que todos vivimos bajo el franquismo. Felipe González Abad, José Ramón Fernández, usted mismo, José Luis Montero Casado de Amezúa, y yo, Ultano Quindelán de Beret. Muy bien. ¿Cuántas conferencias dura el ciclo este? Pues tiene 30 conferencias a cargo de ponentes altamente cualificados que nos van a exponernos sus ideas durante el curso del año 25. Pues muy bien. A ver si todo sale de acuerdo con lo previsto. Vamos a ver. Buenas tardes, Sultano. Buenas tardes. En la primera de las conferencias del ciclo se titula Génesis del Estado franquista. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son los puntos claves de tu ponencia? Pues yo creo que el primer punto clave que quisiera resaltar es que Franco ascendió al poder electo por sus colegas, que le eligieron para 3 cargos: jefe de los ejércitos, jefe del Estado y jefe del gobierno. Franco no se postuló voluntariamente para ninguno de esos cargos, pero los aceptó y se dedicó a ellos con total dedicación, y los llevó a cabo con total dedicación. Pues oye, me parece muy interesante. ¿Y el segundo? El segundo es el hecho de que el primer decreto de ese nuevo Estado, de ese nuevo gobierno, fue el fuero del trabajo, que se decretó en plena batalla de Teruel, en plena guerra civil, y por el cual se manifiesta el compromiso del nuevo Estado, un compromiso muy formal y muy firme sobre el bienestar de los trabajadores. Al mismo tiempo, ese decreto manifiesta la vocación, vamos a decir, de enfoque social del nuevo Estado. Pues muchísimas gracias. Nada, gracias a usted. Buenas tardes. Muchas gracias a los que nos acompañáis hoy. Es muy reconfortante comprobar que no somos los únicos interesados en defender la verdad en la historia. El ciclo de conferencias que me cabe el honor de inaugurar hoy tiene por objeto estudiar el Estado que nació en 1938 de las cenizas de la Guerra Civil, de la mano del general Francisco Franco Bahamonde. En la historia moderna de España no faltan generales que hayan accedido al poder, pero estos ejercieron ese poder dentro del marco del Estado monárquico. El Estado republicano, instalado en 1931, fue dinamitado por la Revolución de 1934 y la guerra civil resultante arrasó España hasta los cimientos, lo que requirió la creación de un nuevo Estado bajo la jefatura del general Francisco Franco. Un Estado totalmente nuevo, que a efectos prácticos nació en enero de 1938, al convocar Franco su primer Consejo de Ministros y que duró hasta junio de 1977, fecha en la que dio paso de la ley a la ley al Estado que rige hoy nuestra nación. Por su carácter de inédito en nuestra historia y en la historia occidental, y por sus efectos profundos y duraderos, el Estado que nació de la Guerra Civil merece la atención de cualquier analista interesado en la historia de nuestro país. Pero la era de Franco, como la bautizó el profesor Ramón Tamames, no ha recibido ni de lejos el interés suscitado por la guerra civil que precedió a esa era. Una guerra de enorme impacto emocional, pero de mucho menor interés para un historiador que el Estado que surgió de las cenizas del fallido Estado republicano. Sin embargo, un estudioso de la era de Franco se encuentra con una biografía escasa. Tanto el enciclopédico trabajo del profesor y académico Luis Suárez, Franco, Crónica de un tiempo, publicado por Actas en 1977, como el también importante libro de Ramón Tamames, La República y la era de Franco, publicado por Alfaguara en 1973, se agotaron hace tiempo. Lo mismo pasa con las obras de otros historiadores que han abordado el tema, como las de Gonzalo Redondo, Luis Bolín, Calvo Serer, Esteban Clavera, Fernando Díaz Plaja y Carlos Seco. Esa falta de disponibilidad de estudios completos y objetivos sobre un periodo de tanta importancia histórica como es la era de Franco, que complemente la escasa biografía disponible, es lo que ha impulsado a sus promotores
a crear esta comisión de estudios del nuevo Estado que nació de nuestra guerra civil. Comisión que, integrada por José Ramón Fernández, José Luis Montero, Felipe González Abad y yo mismo, ha preparado un programa de conferencias cuyos ponentes son especialistas en los diversos temas de los que consta este programa. El objeto del cual no es otro que el facilitar una visión objetiva de las realidades de ese Estado, de sus estructuras, actuaciones y principales protagonistas. Ahora me dirán ustedes, ¿pero quién son estos señores? ¿Quién los ha comisionado? ¿Y qué calificaciones tienen para organizar este programa? Bien, pues los cuatro somos políticamente laicos. Ninguno hemos tenido nada que ver con la política, ni en la dictadura ni en la democracia. Y los cuatro nos hemos ganado la vida, cada uno en una actividad distinta. Yo en el campo financiero, José Ramón en el de la economía, Felipe en el de la tecnología y José Luis en el de la agricultura. No nos ha comisionado nadie. Este programa nace de nuestra inquietud, como amantes de la historia y de la verdad, sin otro objeto que el de dar a conocer esas décadas que parecen hoy condenadas al olvido. Nuestra calificación para ello es que los cuatro vivimos esos años como adultos y que los cuatro reconocemos que esa dictadura sentó unos cimientos muy sólidos para nuestra convivencia. Pido ahora a mis compañeros que expongan brevemente las razones que les han movido a formar parte de esta comisión de estudios. Nací en 1950, cuando en el periodo que trata este ciclo, en el 75, trabajaba en Almería como agrónomo. Recuerdo mi infancia y mi juventud como una España que iba mejorando constantemente y además nos parecía lo normal, que todo fuese mejorando. Luego ya en la época universitaria empezó a sentirse en España un poco las consecuencias del mayo del 68 francés. Los comunistas abandonaron su intento de las armas, tanto en el Valle de Arán como los maquis, y empezaron a infiltrarse en la Iglesia, en los sindicatos y en las universidades. Recuerdo especialmente una fecha, el 17 de diciembre de 1970. Aquel día me llegó la onda de que estaba concentrándose la gente en la plaza de Oriente del Palacio, la plaza de Oriente, por apoyar el régimen y a Franco, ante una incursión de los extranjeros que censuraban mucho que hubiesen fusilado a unos terroristas. Llegamos a la plaza, estuvimos esperándole 1 hora y media, se presentó vestido de civil y hubo muchos aplausos y mucho apoyo. Es una manifestación que se ve enseguida diferenciándolas de otras, porque era espontánea, no había apenas pancartas, no había apenas banderas, la gente salió espontáneamente. Han pasado 68 años del inicio de la guerra y en el 2004, cuando la mayoría de la gente que vivió los años de Franco estaban jubilados, fallecidos o deteriorados con temas de cognición, cuando había disminuido mucho el nivel de testigos, empezaron los políticos a sembrar la división y a dar la imagen de dictador de Franco, cuando realmente no le acusaban de cosas mal hechas. Únicamente la prohibición de partidos políticos. Por cierto, los partidos políticos hoy son de las instituciones menos valoradas por la sociedad. De todas formas, como insisten, están todo el día cantando la canción Libertad sin ira. Libertad, libertad, sin ira, libertad. La machacan, la repiten, pero no dicen la letra tal y como la dijeron. Dicen los viejos que en este país hubo una guerra y 2 Españas. Señor, hablaban de cosas de viejos, que viejas deudas, que él no más que visto gente que sufre y calla para evitar lo peor. Evitar lo peor se entiende que es la guerra. Pero, contradictoriamente, los del PSOE, sobre todo aquel que lo dijo al micrófono abierto, nos beneficia la crispación. Es lo que están provocando, la crispación. Por eso, cuando yo tuve noticia de esta iniciativa de Ultano, José Ramón y Felipe, de poner la verdad de los años que vivimos,
me apunté, colaboro con ellos y estoy en ello hasta el final, a muerte. Nada, muchas gracias. Pues buenas tardes de nuevo y bienvenidos a esta iniciación de la serie de conferencias que ha descrito Ultano. Realmente, cuando se describe la España actual, se suele hacer como si todo fuera bueno y todo hubiera sido implantado recientemente, en los últimos pocos años. Sin embargo, no hay un después sin un antes, y eso es lo que vamos a hacer en estas conferencias, explicar de dónde vinimos y qué es lo que pasó en ese tiempo anterior a la situación actual. Lo conseguido entre 1936 y 1975 tuvo como protagonistas al conjunto de la sociedad española, con la aceptación implícita de las oportunidades que se le iban ofreciendo desde la administración pública, y que se tradujo en una sociedad integrada, unida y coherente que condujo a España a los niveles que tuvimos en 1975. Lo que me ha llevado a participar en este conjunto de conferencias, en este proyecto, ha sido el tratar de explicar a los jóvenes actuales de 25 a 50 años, nuestros hijos, que hoy viven en España, lo que hicimos los jóvenes de aquella época, los jóvenes en el periodo entre 1939 y 1975, y que hoy puede hacer inteligible lo que estamos viendo, lo que es la vida actual. Nuestros padres habían hecho la guerra y habían aprendido lo que querían y no querían para sus hijos. En aquellos años, cuando los niños empezábamos a ser conscientes de lo que nos rodeaba, ya veíamos que los barrios en los que vivíamos, por ejemplo aquí en Madrid, tenían vida propia y estaban compuestos por un sinfín de pequeños negocios de todo tipo, comestibles, lecherías, carnicerías, carpinterías, cacharrerías, fontanerías, talleres de mecánica, talleres de compostura, sastres, en fin, etcétera, que de formas distintas y de estilos diferentes y con estilos diferentes satisfacían las necesidades de los que vivían en los barrios. Después comenzamos a ir al colegio, donde nos completaban lo que nos habían estado enseñando en nuestras casas, con un repertorio de valores que tenían que ver con el esfuerzo, la disciplina, la competencia, la excelencia, el conocimiento de la historia, el conocimiento de la cultura. Y a continuación, los que habíamos decidido los que habíamos nacido entre los años 40 y 50, podíamos llegar a la universidad. Pero antes, y esto es un tema significativo, antes, y empezando a los 10 años, teníamos que haber pasado ya 4 exámenes selectivos. El ingreso en el bachillerato, la reválida de cuarto, la reválida de sexto, el preuniversitario, y los que queríamos hacer ciencias, encima, teníamos que hacer un curso de selectividad. Y los que querían ser ingenieros, además de la selectividad, tenían que hacer la iniciación. Es decir, se había premiado, la universidad, al fondo, era el premio al esfuerzo. También se podía acceder, y esto es un tema interesante, se podía acceder a la universidad con los títulos que se emitían en los títulos de bachiller laboral de las universidades laborales, que habían empezado en 1955 y que se desarrollaron hasta 1979, y por las que pasaron más de 500.000 de jóvenes estudiantes aprendiendo oficios, pero convalidando lo que aprendían en los aspectos profesionales con los aspectos teóricos de los bachilleratos normales. En cualquier caso, una vez que superábamos la selectividad, te encontrabas recibiendo clases impartidas de forma directa, además, por catedráticos con un nivel de conocimiento que superaba enormemente las materias que impartían. En la Facultad de Ciencias de la Universidad Complutense, los jóvenes que llegábamos con 17 o 18 años recibían clases directas de personajes como Luis Bru, Pedro Avellanas, Salustio Alvarado, Salvador Velayos o José García Santesmases, entre otros muchos, que mantenían además relaciones profesionales y científicas con las universidades del extranjero, de Europa y de Estados Unidos, donde además se habían formado. Por ejemplo, en el caso de Santesmases, era el Cavendish Laboratory de Cambridge, con el profesor Milks,
o la Universidad de Manchester o el laboratorio de computación de la Universidad de Harvard, donde en aquella época Howard Elkin estaba desarrollando el Mark IV, que era el primer ordenador para las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, y donde se aplicaron los principios de von Neumann de separación de las cuatro unidades de los ordenadores, y que es lo que hoy hemos heredado de todas maneras. Estos contactos que se tenían y que se habían tenido anteriormente, después se traducían en las participaciones de estos profesores fantásticos, extranjeros, en España, en los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, a la que asistían gran número de alumnos extranjeros y estos profesores. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de conocer al profesor Wilkes, al que Santes Mases me encargó que le paseara por Burgos para que conociera la catedral, porque era muy aficionado al conocimiento del arte gótico. Este tipo de actividad no era una excepción. Yo he comentado el profesor Gil Gayarre, digo el profesor Santes Mases, pero ahí estaba Gil Gayarre, o Tamarit en medicina, estaba Tierno Galván en derecho, que después fue alcalde de Madrid, o Castañeda en económicas, en fin, era algo que ocurría en todas las unidades. Finalmente, después de que habíamos estado estudiando nuestras carreras, pues junto y en ese tiempo y al principio en el colegio ya, nos habían enseñado que teníamos que ser personas de provecho. Y después de terminar nuestros estudios, comenzamos a trabajar donde podíamos. Y lo hacíamos en prácticas o lo hacíamos con becas. Yo personalmente fui becario en Iberia hasta que pasé a mejor vida profesional. Y trabajábamos pues, en hospitales, en empresas públicas o privadas, en colegios, en universidades, en despachos profesionales, en los negocios familiares, en España o en el extranjero. Por ejemplo, en estos trabajos de prácticas, por ejemplo, Javier Solana Madariaga fue profesor mío en segundo de carrera, porque era profesor en prácticas de los que estábamos estudiando físicas en aquella época. En definitiva, los universitarios encontrábamos trabajo en una gran variedad de empresas de capital público o capital privado que se estaban desarrollando en España en aquella época. Entre las primeras, entre las empresas de capital público, estaban las que se habían constituido desde la administración pública para el desarrollo de los planes que estableció el gobierno de la época. Y también dentro de este grupo de las empresas públicas estaban las empresas del INI, que actuaba como un holding en el que, curiosamente, había empresas que generaban beneficios y otras que eran deficitarias, pero en cualquier caso los excedentes de las empresas con beneficios se aplicaban para el desarrollo de aquellas otras deficitarias, constituyendo un plan. Estas empresas eran de todo tipo. Había empresas de tecnología digital como Honeywell, Univac, IBM, Philips, había empresas de telecomunicaciones, había las primeras redes de datos, había empresas de mantenimiento de aviones. Por ejemplo, en Iberia se estaba manteniendo los motores del Concorde, del primer avión supersónico de Air France. Había empresas de generación hidroeléctrica, termoeléctrica, había altos hornos, había fabricación de automóviles, empresas de fabricación, etc. Había un sinfín de empresas que se estaban desarrollando. Pero lo importante de todo esto, incluso trabajamos también, porque por supuesto había gente que hacía oposiciones, como José Ramón, y terminaban trabajando en la administración pública. Lo importante de todo esto es que durante todo este tiempo se habían estado gestando unas generaciones de expertos profesionales. Y esto, en paralelo con la restauración de las relaciones económicas y políticas con Estados Unidos y sus aliados en la década de los 50, la importancia de la posición estratégica de España en el marco de la Guerra Fría y el plan de estabilización del 59, desarrolló el interés de España, el interés por España, que vino acompañado de inversiones extranjeras. Todo esto, durante esos años, terminó haciendo que a finales de 1975, en diciembre de 1975,
en España la población fuera de 36 millones de personas, que representaba un crecimiento del 40%, de más del 40% en los últimos 40 años, en apenas 40 años. Por su parte, la economía española había crecido de 1939 a 1959 a una media del 3,5%, pero después de 1960 a 1975 a una tasa anual media del 7%, con picos del 10%. Crecimiento económico que no se había conseguido a lo largo de todo el siglo XX y que, por supuesto, ahora tampoco se está consiguiendo. En definitiva, España en aquella época terminó siendo la octava potencia económica del mundo y hoy, desafortunadamente, somos la 16 de una manera generosa. Estas cifras se consiguieron por los jóvenes que en 1975 tenían entre 25 y 40 años, junto con sus padres y sus madres, que fueron los que con su esfuerzo, su voluntad, su conocimiento, su trabajo, hicieron posible los crecimientos de la economía, el bienestar y los niveles de vida que recibieron el apelativo de milagro español. Este es exactamente el mensaje que queremos transmitir a los jóvenes de entre 30 y 50 años, a nuestros hijos, que son los que viven hoy en España, es decir, que al igual que los jóvenes del pasado, ellos son los protagonistas necesarios para que España vuelva a las tendencias de aquellos años y además ellos mismos deben de aprenderlo y transmitirlo a los que serán sus propios hijos. Muchísimas gracias. Hay un antiguo aforismo que consiste en 3 palabras apenas separadas por comas: verum, bonum, pulcrum, que, como saben, significa lo verdadero, lo bueno, lo bello. Se trata de una breve y concisa guía de comportamiento en el sentido de que conviene que la vida del hombre se ajuste a buscar sin descanso estos 3 objetivos de permanente interés. Los 3 conceptos, unidos, son los llamados trascendentales del ser y se remontan mucho más allá de Santo Tomás de Aquino e incluso antes de Platón. La cosa viene de antiguo. De los 3 términos, el primero, verum, patentiza y recoge la búsqueda incesante de la verdad, sin subordinarla a intereses personales, de clan o de partido. Es imperativo reflejar los hechos, los datos. Es fundamental contarlo todo, aunque no nos convenga, aunque no nos guste, sin retórica, sin engaño, sin maquillaje. Labor de quien recibe la verdad es aceptarla y luego integrarla o rechazarla. Pero si no la tiene delante, mal podrá saber qué ocurrió en la historia de España, sin ir más lejos. Si la verdad no le llega a través de las instituciones oficiales, le llegará por otras vías, como esta. Veamos entonces las líneas maestras de este ciclo de conferencias que ha sido ideado y desarrollado por Ultano Quindelán con la idea de trazar las particularidades esenciales del devenir institucional y social que caracterizaron el funcionamiento de todo un periodo de la historia de España. El ciclo se desenvolverá, Dios mediante, a lo largo de 11 meses, seleccionando 1 o 2 días al mes, con 2 conferencias cada uno de ellos, hasta alcanzar las 30. Como se trata de empezar por el principio, este se manifiesta a través de la primera conferencia, Origen y causas del nuevo Estado, impartida por el propio Ultano Quindelán, que será seguida por otra de Pedro Fernández Barbadillo, titulada El nacimiento del Estado del 18 de julio. A partir de entonces, el ciclo se despliega con el marco jurídico, 4 conferencias en 2 jornadas, y a continuación, a través del marco social y político, con 3 conferencias bien distintas entre sí. El marco militar tiene entidad suficiente como para merecer un ámbito propio, y lo tendrá. En mayo entraremos a tratar el marco laboral, que tanta importancia revistió para el jefe del Estado, como pone de relieve su decisión de hacer público oficialmente el fuero del trabajo durante el desarrollo de la Guerra Civil en 1938. Fue esa la primera de las leyes fundamentales del movimiento que conformaron la Constitución abierta del franquismo. Entre junio y octubre, con la salvedad de agosto, mes en el que no habrá conferencias del ciclo, seguiremos con las muchas presentaciones del marco económico. ¿Y por qué son muchas?, se preguntarán ustedes. Pues porque fue mucho lo que se hizo. Les contaremos, por este orden, las actuaciones en materia de vivienda, la situación económica en las décadas de los años 40 y 50, el plan hidrológico, las realizaciones en el campo de la agricultura, la creación del INI y la industria en España,
el plan de estabilización y el subsiguiente milagro español de los años 60 y primeros 70 del siglo XX. Terminaremos con la tecnología en la España de entonces y con la energía nuclear, segmento concreto que tuvo una gran importancia en los años finales del régimen. La razón por la cual los aspectos económicos ocupan tan gran lugar en este ciclo es clara. Los logros del régimen de Franco son evidentes, pero para verlos hay que contarlos y se los contaremos. Una vez cerrado ese ejercicio, nos queda el marco cultural. Algunos han motejado la situación de la cultura en España durante el periodo estudiado de páramo, no reparando en que el verdadero páramo estaba en sus propias cabezas. Hablaremos de la educación y de la evolución normativa básica. Al cabo, nos referiremos a la educación y al deporte, siendo la primera un factor capital en el desempeño social completo del periodo. Terminaremos este marco con un estudio psicológico de Franco. Daremos fin al ciclo desgranando la actuación del régimen de Franco en la arena internacional. La última conferencia constituirá el colofón, pues repasará todo el periodo desde el punto de vista estrictamente histórico. Esto será en diciembre, último mes del año de Franco. Para haber pasado 50 desde su muerte, no está mal, como síntoma de su permanente presencia, lo que pone de relieve la importancia de la figura de Francisco Franco en la historia de España. Concluyo como empecé. El cristianismo, orientado a la perfección, pretende que la vida y la obra de sus seguidores dibuje el patrón que refleja el triángulo virtuoso de lo verdadero, lo bueno y lo bello. De que cuanto les digamos en este ciclo es ciertamente verdadero, no alberguen duda alguna. Si es bueno, ya lo juzgarán al cabo. Y sobre si les parece bello o no, su impresión al final no les engañará. En cualquier caso, nuestro mayor deseo es que disfruten del ciclo tanto como puedan. Muchas gracias. Muchas gracias, queridos colegas. Termino esta breve introducción dando un par de pinceladas sobre mi propia actitud ante el franquismo. Hijo de inglesa, vine al mundo con el inglés debajo del brazo, lo que me valió acceder a la Universidad de Londres y luego trabajar en empresas norteamericanas dentro y fuera de España. Nunca dediqué mucho tiempo a pensar en Franco, pues nunca me sentí reprimido por el régimen. El país iba cada vez mejor y me parecía bien administrado. Los juicios a los terroristas y sus condenas a muerte los asumí como inevitables. No me consideraba calificado para juzgarlos. Por otra parte, estaba consciente de la enorme obra de construcción que se estaba llevando a cabo en las infraestructuras del país, obra a la que iba dando cumplida cuenta el noticiero Nodo. La muerte de Franco trajo un par de años de mucha inquietud, afortunadamente resuelta con nuestra modélica transición. Recuerdo mi admiración por Adolfo Suárez y el valor y templanza con la que fue gestionando esa histórica transmutación del Estado de la ley a la ley. Tengo que admitir que con la aparición de nuestro Estado monárquico y democrático, Franco y su era se fueron perdiendo entre mis recuerdos. Hasta que un buen día llegó el señor Zapatero con su ley de memoria histórica, algo que me picó como el aguijón de una avispa. Una ley para prohibir recordar a Franco y su legado en un régimen democrático. No me lo podía creer. De repente, la noticia de la promulgación de esa ley suscitó en mí un interés enorme por conocer a Franco y poder desarrollar mis propios criterios. Busqué y encontré una librería de libros de segunda mano, Arcana. La visité y compré todos los libros que tenían sobre Franco, unos 30. Poco a poco los fui leyendo. Ahora tengo claro que el caudillo Franco fue producto de las circunstancias que le tocó vivir al hombre Franco. Circunstancias en las que ese hombre supo, primero, afianzarse como caudillo militar, para luego asumir el reto de crear y dirigir un nuevo Estado. Reto al que hizo frente con total dedicación el resto de su vida, revelándose como un jefe de Estado excepcional en todos los sentidos. Pero nuestro objetivo aquí no es hablar de Franco, sino exponer la obra que llevaron a cabo los españoles bajo su mandato. Una obra que, según nuestros gobiernos e intelectuales progresistas de ahora, nuestros hijos y nietos deberían ignorar por corresponder
a una cruel dictadura. Bueno, con esto termina la introducción a este ciclo de conferencias. Paso ahora a transmitirles mi ponencia. Génesis del nuevo Estado español. Voy a analizar a continuación cuándo y cómo nació el Estado objeto de este ciclo de conferencias y cuál fue el motor principal de su orientación. Aunque el general Franco fue nombrado jefe del gobierno del Estado español en octubre de 1936, la primera ocasión en que actuó como tal fue cuando convocó el primer Consejo de Ministros, en Burgos el 30 de enero de 1938. Con ese primer acto de gobierno, dio vida a este nuevo Estado, concebido en octubre de 1936. Conviene recordar que el objetivo inicial del alzamiento militar fue defender el Estado republicano del anarquismo en que se hallaba sumido. Pero los generales pronto se convencieron que ese objetivo no era realista y 2 meses después del alzamiento, el 21 de septiembre de 1936, estos generales, integrados en la Junta de Defensa Nacional, nombraron al general Francisco Franco generalísimo del Ejército y jefe del Estado y del gobierno del Estado español, que surgiría de su victoria. Nombrado su jefe, el Estado sobre el que ejercería su jefatura, concebido, como hemos visto, en octubre del 36, no nacería hasta más de un año después, en enero de 1938, cuando le inauguró su primer Consejo de Ministros. La guerra en esos días de terrible invierno era tremenda, muy intensa, con el Ejército Nacional repeliendo el ataque del ejército republicano en el llamado Frente de Teruel. Y cuando digo muy intensa, me refiero a que había más de 100.000 soldados de cada lado, cientos de tanques y centenares de aviones, todos enzarzados en batalla tras batalla, en las que el ejército del muy capaz y valiente general Vicente Rojo acosaba al no menos valiente y capaz general Franco. Yo no sé ustedes, pero yo en esas circunstancias no hubiera tenido tiempo ni nervios para pensar en formar un gobierno para dirigir el país una vez terminada la guerra, en el supuesto que saliera vencedor. Pues Franco sí tuvo tiempo y tuvo nervios, y en ese día se reunió con los 10 convocados que aceptaron sus cargos como ministros de ese, por ahora, utópico Estado Nuevo. Con esa convocatoria, Franco ejerció por primera vez el cargo para el que, vuelvo a recordar, fue electo por la Junta de Defensa Nacional de Burgos, después de un largo debate. Además, con esa convocatoria en circunstancias tan dramáticas, demostró poseer visión de futuro y voluntad de compromiso con el tremendo reto de gobernar una España destrozada, reto al que cada día parecía más probable que tendría que afrontar. Hago un inciso para comentar la coletilla Mientras dure la guerra, atribuida a mi abuelo, el general Quindelán, uno de los componentes de la Junta, que sirvió de título a la película de Alejandro Amenábar. Esa coletilla casa muy bien con las ideas monárquicas de mi abuelo y es muy probable que se recogiera en el acta original. Pero creo que debemos agradecer su eliminación del acta definitiva, pues España, terminada la guerra, lo que menos necesitaba eran más conflictos. Volviendo a esa convocatoria, los 10 convocados aceptaron sus cargos, quedando nombrados como ministros los siguientes: Asuntos Exteriores, general Francisco Gómez Jordana. Justicia, Tomás Rodríguez Arévalo, líder tradicionalista. Defensa, Fidel Dávila, general jefe del Estado Mayor de Franco. Orden Público, general Severiano Martínez Anido. Interior, Ramón Serrano Súñer, líder falangista. Hacienda, Andrés Amado Regodón, monárquico. Educación, Pedro Sainz Rodríguez, monárquico. Industria y Comercio, Juan Antonio Suances, general e ingeniero naval. Agricultura y Secretaría General del Movimiento, Raimundo Fernández Cuesta, falangista. Obras Públicas, Alfonso Peñabeuf, ingeniero de caminos. Acción Sindical, Pedro González Bueno, ingeniero de caminos también, falangista. La siguiente reunión de este Consejo tuvo lugar 15 días más tarde, en febrero de 1938, con las batallas del Frente de Teruel todavía en pleno fulgor. Y fue a este Consejo al que Franco encargó su primer decreto. El fuero del trabajo. El fuero del trabajo, sí.
Su primer pronunciamiento como jefe del nuevo Estado no fue una ley de orden público que persiguiera y condenara a los que habían sido sus enemigos, ni una ley de sucesión que encumbrara a su familia al estilo Napoleón. No, el primer decreto de su gobierno, con la guerra desbocada en cruentas batallas, fue el fuero del trabajo. Un decreto impropio a todas luces de esa imagen de terrible dictador que procuran propagar muchos medios. Para alguien interesado en la historia, esa primera obra de su gobierno es muy reveladora de quién era y cómo pensaba el general Franco, cuya primera iniciativa como dictador, la primera prioridad que impuso a su nuevo gobierno, fue regular el trabajo de los españoles. Al analizar esa primera iniciativa de su gobierno, la primera pregunta que surge es ¿por qué? La respuesta es que Franco había visto cómo el odio había prendido profundamente en los españoles de las clases desfavorecidas. Clases desfavorecidas durante siglos, pero castigadas especialmente en los años anteriores a la Guerra Civil, por las guerras de Cuba y de Marruecos, que se llevaron a la muerte a decenas de miles de españoles, hijos de las familias más pobres. Guerras que hoy nos pueden parecer innecesarias y absurdas, pero que entonces muchos consideraban patrióticas. Recordemos que en esas primeras décadas del siglo pasado, los trabajadores no tenían el paraguas de la seguridad social que les protege ahora, con lo que las familias que perdían un padre, un hijo o un hermano estaban condenadas a la miseria. Políticos marxistas del PSOE y la UGT supieron azuzar ese odio a conciencia, un odio que los líderes de la República no pudieron contener y que terminó sumiendo al país en una sangrienta anarquía. Anarquía que llevó a la rebelión de los españoles que no querían someterse al fin que buscaban los manipuladores del odio, un paraíso comunista. Esa decisión, la decisión de que el primer encargo de su gobierno fuera una ley del trabajo, demuestra que para Franco la guerra civil la trajo la falta de protección de los trabajadores y que su primera prioridad como líder de un nuevo Estado iba a ser asegurar que esas circunstancias nunca se volvieran a dar. Y encargó la formulación del decreto a su recién nombrado ministro de Asuntos Sociales y Acción Sindical, un ingeniero de caminos que se había distinguido creando el Servicio Nacional del Trigo en plena guerra, Pedro González Bueno, un falangista de nuevo cuño y, como acaba de mostrar con su iniciativa agraria, un hombre de gran sensibilidad social y capacidad organizativa. El encargo representaba un reto formidable para alguien ajeno al derecho, por lo que Pedro recabó la ayuda de su hermano Pablo, abogado del Estado, que se reunió con él en Burgos y entre ambos redactaron el texto del fuero del trabajo, que sería aprobado por el Consejo de Ministros el 9 de marzo de 1938. Según cuenta González Bueno en sus memorias, en el debate previo a la aprobación, varios ministros objetaron a la inclusión de empresarios en los sindicatos de trabajadores. Pero el decreto fue aprobado por mayoría de votos y González Bueno reseña que Franco le felicitó por su trabajo. Con ese debate, Franco demostró su talante de gobernante, que le llevó siempre a preferir el consenso a la imposición. Veamos ahora, ¿cómo fue esa primera ley de Franco? ¿Cuáles sus puntos cardinales? El texto cuenta con un preámbulo que invoca la tradición católica de justicia social y que declara que será el Estado el que garantiza a los españoles la patria, el pan y la justicia, una afirmación que podría sugerir la implantación de una economía estatal. Sin embargo, su título octavo, dedicado a la empresa y el capital, demuestra que con este decreto no se pretende un Estado que monopolice la economía, sino que lo que se busca es armonizar las relaciones entre el Estado, los empresarios y los trabajadores. En su título decimotercero, decreta el establecimiento de sindicatos verticales de participación obligatoria, tanto de los trabajadores como de los empresarios, un formato que en la actualidad se conoce como interprofesional. El decreto dedica varios de sus 16 títulos, cada uno con varios artículos, a diversos sectores de la economía, estableciendo en cada uno los derechos de los trabajadores. Así, el título quinto, dedicado a los trabajadores agrícolas, en su artículo segundo establece
el Estado cuidará especialmente de la educación técnica del trabajador agrícola. Y el título sexto establece que el Estado atenderá con la máxima solicitud a los trabajadores del mar. Es decir, el Estado está asumiendo obligaciones y entregando derechos a sus súbditos. El decreto también establece, a través de sus títulos y artículos, la previsión social, título 10, el descanso dominical y festivo y el derecho a vacaciones retribuidas, título 2, la magistratura de trabajo, título 7, y a través de estos y otros artículos detalla el compromiso formal del nuevo Estado con el trabajador. Aunque la Constitución de 1931, en sus artículos 46 y 47, también pretendió mejorar las condiciones de los trabajadores, la inestabilidad de los gobiernos de la República impidió que esas mejoras se pudieran implementar. Pero ese no sería el problema del Estado franquista, cuya única fuente de inestabilidad sería la salud de Franco, que demostró ser, si no de hierro, al menos de roble. Con ese primer decreto, Franco anuncia que el nuevo Estado será liberal en lo económico y proactivo en lo social, lo cual, unido a su prudente búsqueda del consenso y su estilo totalmente carente de arrogancia, iría cimentando su popularidad entre los españoles. Demostró también con este decreto una decidida voluntad de poner remedio a las causas que llevaron a los españoles a la terrible guerra civil, para lograr lo cual contaba con el enorme poder que le dio su victoria. Un Estado marcado desde su origen de voluntad socializante, pero no totalitaria. Y la causa principal de que fuera así está en la intención de su progenitor de hacer que el Estado garantizara el bienestar de los trabajadores, evitando cualquier recurso a la violencia por parte de estos, pero sin coartar las iniciativas de los empresarios. En sucesivas ponencias de este ciclo veremos hasta qué punto se cumplieron los compromisos que el nuevo Estado adquirió con los españoles a través de este decreto. Aquí solo he pretendido subrayar la extraordinaria importancia que el jefe de ese nuevo Estado daba a las condiciones de trabajo de los españoles. Gracias por su atención.